que vamos a ir desgranando de a poco, pero nos trae este concepto de bienestar subjetivo. Entonces, empecemos por ese principio. ¿Por qué llegaron a ese concepto en un centro de investigación en temas económicos? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Fernando, y muchísimas gracias por la invitación. Es un inmenso placer no solamente estar aquí, sino estar en Costa Rica, encontrándome con un coterráneo. Ha sido una sorpresa y una grata sorpresa. Y bueno, encantada de estar formando parte de este hermoso proyecto que tiene Blasit, que es, bueno, no solamente apostar por el desarrollo humano y el desarrollo de talento en Costa Rica y en la región, sino también apostar por la investigación en temas relacionados a la competitividad. Y ahora entro en el tema del bienestar subjetivo. Porque cuando uno piensa en competitividad, generalmente uno piensa en el tipo de cambio. Y, ay, sí, hay tema que sé que en Costa Rica es complejo, porque estamos con un tipo de cambio que sé que genera temas en los ticos, por llamarlo de alguna manera. Debate, por lo menos. Por decir lo mínimo. Por decir lo mínimo. Entonces, me voy a salir un poquito del tema del tipo de cambio y voy a introducir el concepto de que la competitividad, si bien está relacionada a todos esos números y a eso macro que estuviste hablando, en realidad la competitividad está concebida como el proceso que siguen, sobre todo cuando hablamos de regiones o de países, el proceso que siguen esos países para construir bienestar. Y esa es la clave, ¿no? Un poco lo que estabas diciendo al inicio. ¿Para qué estudiamos economía? ¿Para qué queremos productividad? ¿Por qué estamos tratando de generar valor? En definitiva, ¿qué es lo que buscamos los seres humanos? Y en definitiva, lo que buscamos es ser más felices. Ese es el centro de todo. Ese es el centro de la vida. Entonces, bueno, ¿cómo lo unimos a la competitividad? Bueno, lo que decimos es eso, la competitividad genera bienestar y el bienestar es un paso intermedio, es algo que tenemos como, bueno, un buen ingreso, tenemos empleo, tenemos seguridad, distintas variables que juegan ese bienestar, pero después eso se tiene que traducir en la subjetividad, en cómo nosotros percibimos todas esas variables, y eso es lo que es el bienestar subjetivo. O sea que no lo podés medir mirando los números. No, podemos acercarnos. Inferir. Ese es el desafío del economista y el desafío del que estudia ciencias sociales. ¿Cómo haces para medir cosas que aparentemente no serían medibles? Ahora, el bienestar subjetivo tendrías entonces que preguntárselo a las personas, es decir, cómo se sienten, ¿no? ¿Qué perciben de sus vidas? ¿Está contento con lo que vive o no? Es exactamente como lo estás diciendo. Es la forma en la que tenemos de acercarnos a lo que es el bienestar subjetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntamos a las personas, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuán satisfecho se considera usted con su vida? Y ahí te va a decir, te va a dar un rango, ¿verdad? Del 1 al 10. Y luego le hacemos un montón de preguntas con respecto a las variables que tiene esa persona. Entonces, ¿qué hacemos los economistas? Es, bueno, tratamos de ver la relación entre las variables que tiene y ese número que nos dijo de relación con la satisfacción con la vida. ¿Qué es lo que se encuentra? Si la persona está desempleada, generalmente tiene más probabilidad a no estar satisfecho. Si la persona tiene un ingreso que no le permite cubrir sus necesidades básicas, la probabilidad de que no esté satisfecho o que no sea feliz es más alta. Eso es lo que vamos investigando los economistas, sobre todo cuando queremos aportar al desarrollo de la competitividad, la productividad y la felicidad. Ahí va, es justo eso te iba a preguntar. ¿Por qué entonces desde la economía vemos este tema y no desde la psicología, yo qué sé? Y porque en realidad lo que hacemos los economistas es tratar de mediar, si se quiere, o dar, porque nosotros trabajamos mucho en política pública, ¿no? Y entonces lo que hacemos investigando esto es decir, bueno, ¿cómo hacemos para trasladar esto a la política pública? Entonces lo que hacemos es identificar cuáles son las variables que realmente tienen impacto en la felicidad. Ahorita vamos a ver cuáles son. Ajá. Pero entonces, antes... Claro. Ajá. No, perdón, que eso lo traducimos a la política pública. Entonces, si el ingreso importa, lo que le decimos a los que diseñan la política es, bueno, el ingreso disponible de las personas es lo que está importando. Y ahí que juega impuestos, juega tema de tipo de cambio, juega tema de si los salarios son pagados en colones o en dólares. Ahí te lo y otros temas también podrían entrar a jugar, ¿no? La seguridad, por ejemplo, típico, que siempre va a caer por ahí. Pero antes, y por entrar en el tema de lo subjetivo, el mismo salario puede dar dos
dos resultados distintos. Digo, alguien que gane $1.000 puede estar muy contento, o alguien que gane $1.000 puede estar un poco ahuevado, como decimos en Costa Rica. Bueno, justamente el tema de la variable ingreso, me tocaste una variable que se discute muchísimo entre los economistas, porque además es una variable muy engañosa, si se quiere, cuando uno va a evaluar, porque además los seres humanos no solamente nos importa el ingreso per se, no el ingreso que tenemos, sino que estamos constantemente comparando. Entonces lo que importa no es tanto el ingreso, sino también el ingreso en relación a lo que estamos comparando, porque somos humanos, y ahí entra la psicología. Entonces en esta rama, si querés, del bienestar subjetivo o de la economía de la felicidad, como se la llama, es un abordaje multidisciplinario. Necesitamos psicólogos, necesitamos economistas, necesitamos politólogos, necesitamos sociólogos y demás que podamos abordar todas estas variables, porque el ingreso se aborda de una manera, el empleo de otra, la seguridad, como mencionaste, de otra, y así. Y hace poco estaban haciendo, bueno, han estado desde hace algunos años ya, según he visto, haciendo un estudio en... bueno, a vos te tocó la parte de Montevideo, de Uruguay. Sí, exactamente. Vos estás acá hace muy poco, en realidad, desde febrero, trabajando en la ULACIT como decana. Sí, tuve la dicha de cruzarme con el proyecto de ULACIT, que me parece maravilloso, con el que estoy sumamente motivada. Y bueno, como digo, utilizando mi jerga económica, me han importado a las tierras ticas, así que bueno, feliz de estar contribuyendo ahora desde aquí. Soy una uruguaya más en Costa Rica. Bienestar y felicidad, impactos del ingreso, la riqueza y el empleo en el bienestar subjetivo en el ámbito urbano, el caso de Montevideo, ¿no? Sí, eso fue una de las primeras aplicaciones que hicimos, lo hicimos en Montevideo y estamos con el proyecto de hacerlo aquí en Costa Rica. Exactamente, es parte de los proyectos que estamos, me estás leyendo la mente y la carpeta de proyectos. Espero que el director de investigación no me mate porque estoy divulgando parte de nuestros proyectos a futuro, pero sí, es un poco lo que queremos hacer, ver cómo podemos traducir los hallazgos que encontramos en Uruguay al ámbito más de Costa Rica, y ver, bueno, cuáles son las variables que a los ticos les importa y ver si son iguales a las que nos importan a los uruguayos, si no, por qué, y tratar de poder entender un poco todo eso. Ahora, volviendo a lo general, de nuevo, o sea, el ingreso por sí solo no te da un bienestar o no te indica si estás en bienestar o no. Empezando por las diferencias geográficas, incluso adentro de los países. No es lo mismo alguien que viva en Guanacaste, alguien que viva en San José, en cuanto a mucho tipo de cosas. Uno, los costos que tiene. Incluso no es lo mismo que viva en Escazú o que viva en otra región del Valle Central, o en Heredia, por ejemplo. El llamado impuesto escazuceño es, ¿verdad? Debe haber en Montevideo también, en el caso de, no sé, Punta Carretas, Pocitos, Carrasco, por ahí. Se encarecen las cosas en lugares donde viven mayor gente con poder adquisitivo, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde el mismo salario no necesariamente te da, ya sea por comparación entre personas, mira, a fulano gana más, entonces yo no soy feliz porque hay un fulano que gane más. O a mí con esto me alcanza por mi estilo de vida también. Exactamente, esas son las cosas que más nos llaman la atención, o cuando empezamos a investigar esto. Creo que una de las hallazgos que más me llamaron la atención y que más me gustó y me parecieron, me sirvieron para aprender, es que no todos somos iguales. Uno ya sabe que no todos somos iguales, sí. Pero verlo científicamente y comprobar que lo hacemos por regiones, obviamente, porque no los podemos estar individualizando. Ojalá algún día con esta inteligencia artificial lleguemos a tener mediciones específicas a cada persona individual. Ojalá, o no sé. Bueno, no sé. Será una cuestión de que ahí tenemos que meter un filósofo a que se ponga en el equipo y que no sé, para ver si sería bueno o no. Pero un poco lo que encontramos es exactamente lo que estás planteando. Están tanto las variables del ingreso, uno puede decir importa más o importa menos. Lo que se ve es que dependiendo de la región, de la idiosincrasia, de la cultura, de cómo vivas, de lo que pienses, de lo que quieras en tu vida, el ingreso va a pesar más o menos en esa percepción de felicidad. Y con el ingreso, lo mismo el ingreso, el empleo no tanto, el empleo es más obviamente porque ¿no? Uno, digamos, o sea, el ser humano quiere estar empleado en algo, sentirse útil, digamos. Pero temas como el empleo, como el ingreso, como los espacios verdes, como la vida saludable,
Hay personas a las que les importa mucho más, capaz que no les importa tanto el ingreso, pero sí les importa tener tiempo de ocio, o si les importa tener una vida saludable o estar cercano a un parque. Y entonces ese impuesto que pagan por estar en esas zonas, lo pagan con gusto porque tienen acceso a zonas verdes. Pero entonces, ¿qué entra ahí? De vuelta a lo subjetivo. Y es por eso que no podemos hablar de números sin tener en cuenta qué representan esos números y cómo se pueden evaluar desde lo subjetivo. Hace poco se lanzó este índice llamado de la felicidad. Yo lo critico mucho justamente primero porque no me gustan las generalizaciones, ¿no? Como que un país es feliz y es como, ok, siempre los países escandinavos están como siempre mejor en todo. Está bien, tienen por qué y podríamos hacer miles de programas de por qué. Costa Rica aparece en el lugar número 8, México aparece en el lugar como número 12, por ahí. Pero me parece como que muy disasociado, o sea, no lo veo como que en México, en serio, lugar número 12 con todo lo que está pasando, me da mala espina. Y después uno piensa, bueno, al final si la gente está bien y dice que está bien, pues está bien. Y entonces merece estar en número 12 o más, ¿no? De Costa Rica se dice que es el país más feliz del mundo, creo que porque alguna vez en 2012 estuvo en el primer lugar y los ticos nos dejamos eso como que ya parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? No tenemos ejército y somos el país más feliz del mundo, punto. No importa que digan los índices. Genial. En temas de construcción de marca y de imagen, como decana de negocios y economía, te digo, van por muy buen camino. Claro, súper bien. Pero al final esconde también muchas desigualdades. Pero, Fernando, ¿no? Todo es subjetivo. Hasta la competitividad. Cuando a veces solamente hablamos de números y vos decís, bueno, ¿qué es ser competitivo? Es muy difícil, por ejemplo, nosotros que estamos en Latinoamérica, compararnos, por ejemplo, con Europa. Porque de repente vas a países más desarrollados y no tienen idea lo que es no tener acceso al agua potable. Entonces, para ellos, medir el acceso al agua potable quizás no se les pasa por la cabeza. Pero nosotros sí, porque estamos en Latinoamérica y tenemos otras realidades. Entonces, dependiendo de vuelta de la idiosincrasia, valga la redundancia, las realidades que se viven en cada una de las regiones, las variables que se tienen que medir y que uno tiene que tener en cuenta tanto para saber, ¿no?, la competitividad como para medir esta felicidad a la que te estabas refiriendo anteriormente, juegan, ¿no? Son importantes. Si el mexicano le gusta, es feliz porque, no sé, come tacos todos los días, pues estoy siendo muy... Yo sería feliz, sí. Es feliz. Y el tico le gusta, bueno, comer gallo pinto y tomar café, y al uruguayo no, al uruguayo va a preferir tomar mate y ir a la Rambla. Claro. Entonces, no son comparables. Lo que podemos hacer es decir, ¿cómo te sentís vos con respecto a eso? ¿Vos sos feliz? Si vos sos feliz, eso es lo que me importa. Había un índice por ahí también inventado del precio de la hamburguesa. De la Big Mac. De la Big Mac, que trataba de buscar estandarizar, ¿verdad? Porque ni siquiera el Producto Interno Bruto ayuda tanto a estandarizar, y mucho menos el per cápita, porque además el per cápita pone tabla rasa a que como si todos ganáramos igual, ¿no? Sí. Bueno, índices siempre tratamos de hacer. Nos devanamos los sesos como economistas, encanta, tratando, ¿no? Claro, y tratando de poner todo en cajitas y tratando de poner todo en modelos, pero no funciona. Y hay muchos chistes con respecto a los economistas, sí, de todo lo que tratamos de hacer para explicar por qué nos pasan las cosas que decimos que van a pasar, pero intentamos entender la realidad. Ese es el trabajo del economista. Y tratar de arrojar luz a fenómenos que parecen extraños. Y con esto de índice de Big Mac se intenta hacer eso. Como el PBI ya está demostrado que sirve para muchas cosas, para otras no. El PBI no mide felicidad, no mide bienestar. Para eso tenés otros índices, por ejemplo, como el Social Progress Index, que sí mide, bueno, cuál es el progreso social que tienen las ciudades, y eso se intenta relacionar con el PBI. Índices como los de Naciones Unidas o el índice de felicidad. Entonces, bueno, uno con eso trata de generar un abanico de ver, bueno, qué es lo que tengo que medir y cómo me aproximo, sobre todo para tomar decisiones, tanto en lo que tiene que ver con políticas públicas como con políticas en lo privado para aumentar la competitividad. Hace poco el premio Nobel de Economía lo ganaron economistas que hablaban sobre la calidad de las instituciones públicas relacionado con la prosperidad de los países. Uh-huh. Y justo ahora que hablabas que no nos podemos comparar con Europa, me parece que ahí hay una de las centralidades en el tema de las instituciones y además en la historia de los países. Europa nace y se desarrolla de una manera a nivel histórico en sus cientos de años, y América Latina nace en su forma moderna porque
nace con los pueblos originarios, pero tras la conquista, a partir de esclavitud y después una pues apenas reciente independencia, si querés, en la historia de la humanidad, ¿no? Eso es una de las cosas, y los economistas decían que las instituciones son una de las razones centrales para la prosperidad de los países y por lo tanto de las personas. Absolutamente, cuando hablamos de competitividad voy a lo mismo, y me encanta evangelizar con respecto a esto porque la competitividad no es el tipo de cambio, la competitividad no es el tipo de cambio, la competitividad de generar espacios sanos en los que las empresas puedan competir y cooperar para generar productividad y para poder generar innovación y que los países puedan y generar bienestar para que los países puedan salir adelante. Hay una famosa cita, es que los que compiten no son los países, son las empresas. Entonces los que van al mundo son las empresas. Lo que necesitamos crear como países y desde el gobierno y desde las instituciones, y por eso la importancia de las instituciones, son reglas de juego claras, ambientes donde se pueda competir sanamente, donde se genere bienestar, donde haya, bueno, obviamente baja corrupción, ¿no? Todo eso hace que el marco donde compiten las empresas sea sano, y eso de alguna manera fomenta la competitividad. Y como empezamos la entrevista, ¿no? La felicidad como fin último de esa competitividad también, o de las políticas públicas, o de absolutamente todo, porque si no es eso, ¿cuál es? Absolutamente. La felicidad como fin de todo. Por tu felicidad, mi felicidad. ¿Por qué estamos hoy acá? Porque en definitiva nos hace felices estar hablando de este tema. Vengo acá y con la presa de las 5 de la tarde de los viernes porque amo hablar de competitividad y enseñar y hablar y debatir sobre este tema. Eso me hace feliz y por eso estoy acá. Entonces, de la misma manera que lo aplicamos en el día a día nosotros para las decisiones que tomamos, ¿no deberíamos hacer lo mismo desde el gobierno y desde las políticas públicas, desde las empresas? Y desde cualquier avance tecnológico, hay un meme que dice que yo quiero que la inteligencia artificial lave los platos y la ropa y no que piense por mí. Y estamos en un momento medio parteaguas de que la inteligencia artificial pareciera que en vez de hacer lo manual que a veces no queremos hacer, está haciendo aquello otro que de repente te hace feliz hacer, y ahora todo el mundo habla en lenguaje de ChatGPT. Totalmente. Pero de vuelta, es encontrar qué es lo que te hace feliz en la utilización de esa inteligencia artificial, y capaz no usarla para lo que te gusta, ¿no? Pero bueno, que sí, quizá no te lava los platos hoy, pero sí puede, no sé, hacerte un resumen que de repente antes te hubiese llevado horas de hacer, o si ponen mi paper en la web y no tienen que leerse todas las páginas y demás, les va a dar un resumen muy fácil y muy cortito, y ahí por lo menos tienen una idea de lo que se está hablando, y eso ahorra mucho tiempo para que le dediques a lo que quieres hacer. Realmente te gusta, exactamente. Claro, y ahí es de nuevo el tema de la felicidad, que lo estamos hablando porque hablamos de bienestar subjetivo y de cómo la economía o los economistas o todas estas disciplinas buscan entenderlo, digamos, y para eso se hace investigación que va a empezar en Costa Rica a hacerse también sobre bienestar subjetivo, ¿no? Exactamente. Por parte del Aula City y tu unidad. Exactamente, en eso estamos, y bueno, felices valga la redundancia, de tomar este proyecto. Y bueno, sí, en definitiva, bienestar subjetivo, sin entrar en todo el debate académico que hay al respecto, pero en definitiva el bienestar subjetivo es el término científico de la felicidad. Y como queremos hacernos los científicos, decimos, vamos a estudiar bienestar subjetivo. Lo que estamos haciendo es estudiar qué es lo que nos hace felices. Y si podemos aportar a entender qué es lo que hace felices a los ticos, y a partir de ahí cómo aportar a las políticas públicas, cómo aportar a las políticas de las empresas y demás, para que todos seamos más felices. Ahora pienso que sí, que el filósofo les va a ayudar un montón, porque felicidad, de verdad felicidad, ¿crees que podemos, quizás algunos venimos como de alguna especie de tendencia de que la felicidad es plena cuando es compartida, cuando no hay gente pasando necesidades, pero luego también lo personal puede medirse en una cierta categoría, ¿no? Entonces,
hay dimensiones para todo eso. Absolutamente, pero te dije, sin está... entrar en debates académicos, Sí, no sí, me sí. quería meter en esa. Sí, por supuesto, hay un montón cuando uno habla de bienestar subjetivo, hay muchas dimensiones, desde el concepto de la eudaimonia filosóficamente, y entonces entras ahí en Aristóteles y la escuela griega y demás, no quiero entrar en eso, pero después también entras en, bueno, cómo es la afectación que las variables tienen, qué es lo que uno siente, y a veces uno siente cosas que no puede explicar también, ¿no? Y ahí es donde aparece el famoso error de los economistas o ese residuo que nos queda cuando hacemos las regresiones matemáticas y decimos, ¿esto por qué está pasando? ¿Por qué no cierran los números? Es eso, son las cosas que no podemos explicar y por eso los seres humanos tenemos alma y somos también... Nos metemos en complejidades importantes, pero el estudio que vos hiciste en Montevideo, en Uruguay, ¿qué te dijo? Que normalmente somos todos muy parecidos los seres humanos, digo, funcionamos más o menos igual, ¿verdad? ¿Qué les dijo el estudio en Montevideo, que era un estudio en el sector urbano? Hablabas ya de ingreso, capacidad de ahorro, empleo. El de Montevideo creo que fueron esas las variables. Inseguridad. Sí. Eso sobre todo tuvo que ver en otro que replicamos luego de que vimos Montevideo. Lo que hicimos fue decir, bueno, esto es lo que le importa al montevideano. Ingreso, capacidad de ahorro, porque montevideano, capital, un tipo de, ¿no? Una forma de pensar. Montevideo es la capital de Uruguay, entonces tenemos diferentes formas de aproximarnos a la felicidad. Y luego lo que dijimos es, a ver, en otras partes de Uruguay pesan de la misma manera el ingreso, la capacidad de ahorro, la seguridad, la comunidad, el espíritu de comunidad, eso que me estabas mencionando, y lo que vimos es que no, es que a los montevideanos pesan distinto. Por eso yo te decía, de repente hay algunas provincias acá que les importa más la vida saludable y entonces no tanto el ingreso y quizás... Puede haber un top 10 de razones y que algunas poblaciones agarran tres. Exacto, o pesan aquí, más. pesan unas más que otras, más o menos andan ahí, pero yo me imagino, por ejemplo, que para mucha gente vivir tranquilo es mejor que ganar demasiado más. Exactamente. Bueno, ahora, la seguridad alguien es podría tema. decir, si ganás más vivo, más tranquilo, pero habría que ver, porque si ganás más estás muy preocupado por lo que ganás. Sí, exactamente. Son todos los trade-off o balances que vamos haciendo como seres humanos y que cada uno hace su propio balance todos los días cuando toma las decisiones de vida. ¿En qué gasta su dinero? ¿Lo ahorra o lo gasta ahora? ¿Qué haces? ¿Consumo en este momento y voy al restaurante y me tomo unos tragos con mis amigos? ¿O lo guardo, me quedo en casa mirando Netflix y lo guardo para irme de viaje? Esas son decisiones que tomamos todos los días. Pero de vuelta, lo hacemos en base a lo que nos hace felices y en lo que nosotros consideramos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener en cuenta los economistas todo eso? ¿Y hay una marcada diferencia entre sectores que ganan más y sectores que ganan menos en este bienestar subjetivo? ¿Está demasiado claro que los que ganan más tienen más bienestar o más o menos no? A ver, sí lo que está claro, no hicimos la estratificación por eso no se hizo en las variables. Es un buen punto, lo vamos a tener en cuenta cuando lo apliquemos acá. Pero lo que sí se sabe, por ejemplo, es el ingreso tiene preponderancia hasta un determinado nivel. Ya a partir de determinado umbral, cuando ya tenés ¿no? un ingreso que te permite cubrir tus necesidades holgadamente, ahorrar, ya cuánto más tenés que ganar para que eso repercuta en la felicidad. Con la necesidad, con lo material. Exacto. Entonces, como el ingreso es muy complejo como variable de estudiar. Sí, está probado, en Montevideo lo probamos también, en las otras regiones de Uruguay también lo probamos y en muchas partes de Latinoamérica está probado que sí, efectivamente está científicamente probado que las personas que ganan más o que tienen ingresos que les permiten satisfacer sus necesidades, vamos a ponerla así para no decir no, las personas más ricas son más felices, no necesariamente, no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, las personas que pueden cubrir con su ingreso sus necesidades básicas, sí tienen mucha más probabilidad de autorreportarse felices. Y ojo que estamos hablando de probabilidades. Por eso es que esto es un concepto holístico, porque una persona puede ganar mucho, pero de repente no tiene su familia, las cosas no están funcionando bien. Y eso pesa mucho más que estés ganando, o tenés un problema de salud,
o tuviste un evento ¿no? traumático. Entonces, ¿hasta dónde realmente el ingreso? Es una variable de base, si querés, ¿no? Y a partir de ahí uno tiene que ir viendo, bueno, ¿cuáles son las otras variables que tengo que enfocarme para eso, para apoyar a la toma de decisiones? Al inicio hablabas de competitividad porque son una de las áreas que vos has estado trabajando en política pública. Al trabajar también competitividad y estos temas, ya explicaste un poco que al final la competitividad debería estar orientada a satisfacer necesidades y bienestar, digamos, de las personas, de los colaboradores, de los trabajadores o de quienes obtienen ganancias a partir de las empresas o de lo que sea que está ejerciendo esa competitividad. Como región latinoamericana, la competitividad está bastante venida a menos, digamos, en el concierto global, ¿no? Siempre está Estados Unidos, Europa, dominando eso. ¿Cómo es posible medir esa competitividad, pero dividirla, digamos, en relación con ese bienestar subjetivo, en el sentido de que quizás no somos tan competitivos, pero somos más felices? Sí, absolutamente. Hay dos temas ahí que se entrelazan. Primero, dejar claro que la competitividad es un concepto relativo. Uno no puede decir que es competitivo nivel 5 o competitivo nivel 2, o sea, eso no existe. O sea, la competitividad es siempre relativa. Puede ser relativa con respecto a países versus países, empresas versus empresas, ¿no? Regiones versus regiones, o a lo largo del tiempo. Pues si yo soy más competitivo que ayer o menos, o sea, a lo largo del tiempo una misma unidad de análisis o con respecto a otra. Eso por un lado. Obviamente Latinoamérica en muchos aspectos queda muy rezagada, pero no solamente en términos de vuelta de productividad, de PBI y demás, si no volvemos a lo mismo, y ahí es donde está teniendo crisis todo en realidad a nivel global. Eso que mencionabas antes de las instituciones, en Latinoamérica tenemos un problema muy grande con las instituciones y la fortaleza de nuestras instituciones, entonces eso también hace que nuestra competitividad se debilite. Pero después vamos al caso de que cuando hablamos de competitividad, y vuelvo a lo que te mencionaba al principio, es uno siempre cuando mide competitividad, que es lo mismo que debería ser cuando mide los resultados de una empresa o cuando uno hace un balance a fin de año, cuando se siente a las 12 y es qué es lo que quiero alcanzar. Entonces, cuando uno tiene claro como país, como empresa, como ser humano, qué es lo que quiere alcanzar, es la forma más sencilla de medir la competitividad. Entonces, una vez que decidís cuáles son tus objetivos, ahí yo puedo medir, bueno, ¿llegaste a tus objetivos? Entonces, si al tico le gusta tomar gallo pinto, comer gallo pinto, tomar café negro, y es feliz con eso, es competitivo, está bien. Claro. No tenemos por qué medirlo con la vara de alguien que quiere trabajar 20 horas por día, dormir en una oficina mal y no tener vida saludable. Cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces lo importante es que la competitividad se mida a partir de los objetivos que se generan. Ahora, tenemos la problemática como ciencia social al final de sabemos lo que queremos o queremos lo que nos impone un determinado estatus que se promueve como bueno, pero ahí me traes al filósofo de vuelta. Claro. Ahí tenemos que volver a traer al filósofo y invitarlo, y ahí tenemos un debate genial. Eso en cuanto a los humanos, estoy de acuerdo. En cuanto a los países, me es más fácil responderte y decirte, ojalá todos los países tuvieran, como si hay casos de éxito a lo largo del mundo, una agenda de competitividad donde se sientan todos los actores relevantes de la sociedad civil, gobierno, empresas, academia, instituciones de apoyo, y entre todos debaten qué es lo que quieren para el futuro de esa región, de ese país, y entonces una vez que tienen esa agenda, ¿no? esa misión o ese objetivo, construyen su agenda de competitividad y tienen un plan que siguen, y ahí les es muy fácil medir si llegaron o no a los objetivos. Y no tener los mismos objetivos cuando te comparás con otros. Entonces ahí es donde la comparación, los índices famosos se complican. Es decir, la felicidad tiene que ver con qué tanto estás cerca de hacer lo que querés. Exacto. Y hacer lo que querés va a ser muy distinto a vos y yo o cualquier otra persona y mucho más en otros países. Absolutamente. Entonces es primordial tener claro qué es lo que uno quiere, en todos los aspectos. Y para saber qué es lo que uno quiere,
sabiendo lo que uno quiere. No es fácil, no digo que sea fácil. No, bueno, filosóficamente no sé, pero digo, a nivel del día a día puede ser más o menos que quieras tener ciertas tranquilidades y ahí es donde tenés que pensar, bueno, ¿qué de lo que hago me permite este bienestar? Y ahí empieza entonces de nuevo todo este tema de del ingreso, de las distintas variables que ustedes... De formar viendo. Comunidad, de la seguridad. Hemos llegado a medir cosas como el tipo de barrio que elige una persona. Tú mencionabas Escazú, otras partes de San José. ¿Por qué eligen determinados barrios? Si son más felices siendo propietarios de la vivienda o alquilando. Hay gente que decide pagar una hipoteca, hay gente que decide alquilar. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que los hace felices? Y generacionalmente también de repente las cosas cambian, ¿no? Absolutamente. Bueno, a ver, todo eso cuando medimos eso nosotros económicamente utilizamos lo que se llaman las variables de control. Y dentro de esas variables de control, inmediatamente tenemos que segmentar por género, porque es muy importante, o sea, hay todo un tema, ¿no? Digamos y está estudiado que dependiendo, ¿no? del género, el tema de la felicidad, el estatus, el estado civil, eso también pesa muchísimo. La religión, si alguien es religioso o no, si cree en Dios o no cree en Dios, también es muy importante. La franja etaria. Es increíble cómo la felicidad tiene distintos comportamientos según el rango etario de la persona, y todo eso es lo que se llaman las variables de control. Una vez que controlamos por esas variables o que tenemos una idea de lo que pasa, y sí podemos medir todo el resto de esas cosas que, ¿pasará algo si la persona vive en la costa o vive en el Valle Central? ¿Pasará algo si tiene que pasar un crudo invierno como los uruguayos que hemos visto nosotros? Hace 30 años que no vivo un invierno así. Bueno, viste, pero lo hablábamos antes, Claro. Volver al invierno, realmente, eso evidentemente no nos hace felices y es parte de las decisiones de vida que tomamos. Pero la gente se queda en Uruguay o en Suecia. Porque quizás hayan otras cosas Claro. que sí los hacen felices. De vuelta, cada persona tiene que tomar y hacer sus propios balances. Tomar mate con unos guantes puestos en la Rambla puede ser que también te haga feliz de alguna manera. Mientras te haga feliz. Para cerrar, ya nos quedan un minuto, a nivel de políticas públicas, ¿tiene que ver esto con las políticas públicas? Absolutamente. ¿Y qué se tiene que hacer? A ver, un poco te decía, a ver, si yo pruebo una y otra vez que lo que me importa, y acá no hablo de PBI, digamos, está todo bien con el PBI, los economistas hablan mucho de PBI, pero a ver, a mí lo que me importa cuando estoy investigando esto y cuando estoy investigando bienestar es lo que le queda a la gente en el bolsillo. Eso se llama ingreso disponible, que está todo bien con el PBI, pero el PBI es otra cosa. Si yo mido el ingreso disponible, ¿de qué depende el ingreso disponible? De lo que le pagan a la persona, deducidos... y además deducido las cargas sociales y los impuestos. O sea, ¿qué es lo que te queda realmente para disponer cuando vas al supermercado a comprar, creo que sí, supermercado también, Sí. cuando vas al supermercado a comprar lo que necesitas para la semana? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, mirá que el ingreso disponible importa, ojo con el nivel de impuesto que pones. Entonces, ¿para qué vas a poner el impuesto? ¿Qué es lo que le vas a dar a cambio? Y tratar de que eso se entienda correctamente. Si yo te digo, mirá, ojo porque el empleo es lo que más importa en esta sociedad, bueno, fomenta políticas de empleo, fomenta empleabilidad, redirecciona tus recursos a que tus habitantes tengan empleo. Si yo te digo que lo que les importa es hacer ahorro, bueno, ojo con las tasas de interés que pones, hace sistemas para que las personas aprendan a ahorrar, puedan manejar sus finanzas personales. Entonces, todos esos hallazgos que vamos teniendo nutren la diagramación de política pública. O sea que la información que se puede obtener de una investigación sobre bienestar subjetivo puede ayudar a que luego se piense cómo mejorar la condición de la población. Y que ojalá realmente seamos más felices. La felicidad al final es el fin último de todos nosotros y debería serlo también de todas las instituciones o los inventos que la humanidad hace para poder subsistir en este mundo, ¿no? Exacto. Muy bien, agradecemos mucho a Micaela Camacho. Ella es decana de la Facultad de Negocios y Economía de ULACIT, la universidad aquí en Costa Rica. Es doctora en Economía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, MBA por Copenhague Business School y licenciada en Economía Empresarial por la Universidad Católica de Uruguay. Como escucharon por su acento, es uruguaya. Yo también, aunque no lo escuchen tanto por mi acento, pero compartimos esa condición. Y te agradecemos mucho y esperamos en algún momento tenerte pronto porque vas a estar acá un tiempo, ¿no? Me encantaría, ha sido un placer.
Muy bien, amigos, con eso terminamos y les agradezco por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de geoeconomía y geopolítica. Me despido, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos